Señoras, señores, muy buenas tardes. Como decía un profesor de la Universidad Autónoma, vamos a empezar puntuales y no vamos a hacer cortesías, porque las cortesías se tienen con quien están puntuales. Con quien no está puntual, pues no hay que tener cortesías. Y hoy, además, la cortesía es necesaria porque en este ciclo de conferencias que el Ayuntamiento de Madrid, la Dirección General que preside Luis Lafuente, organiza sobre las comunidades de Castilla, esta charla de hoy, esta conferencia, que va a ser además una conferencia magistral, es de singular importancia. Pues quien la imparte es José Manuel Barbeito Díez, arquitecto, historiador de arquitectura y el mayor especialista, la máxima autoridad sobre el Alcázar de Madrid de los Austrias. No solamente sobre el Alcázar de Madrid de los Austrias, sino por extensión sobre la arquitectura de un siglo XVI en el que lo viejo desaparece y lo nuevo irrumpe de la mano de estos grandes arquitectos que él conoce con maestría. En lo profesional, José Manuel Barbeito, que es arquitecto, tiene más componente como historiador de la arquitectura que como arquitecto ejerciente, que también ha ejercido. Y ha ejercido sobre todo en el comisariado de importantes exposiciones y en muchas obras que están en el entorno de esta arquitectura del siglo XVI. A José Manuel le conozco hace muchos años. Su obra, El Alcázar de Madrid, editado por el COAM hace muchos años, es la obra de referencia para el conocimiento del Alcázar de Madrid. Y si viene el profesor Barbeito para hablarnos del Alcázar, es porque el Alcázar de Madrid tuvo un singular protagonismo en el alzamiento de Madrid contra Carlos I. De eso, de las obras antes, durante y después, yo no voy a avanzar nada, porque al fin y al cabo es el contenido de su conferencia. Pero hay bastante más del Alcázar que, en su habitual prudencia y modestia, el profesor Barbeito calla. Ha visto muchos documentos, ha construido un edificio del cual no se tenía unas evidencias materiales ciertas, y en esa construcción intelectual que tiene todos los elementos en cuanto a consulta documental está su verdadera sabiduría. Les dejo con el profesor Barbeito. Sé que van a disfrutar y sé que además que su intervención suscitará preguntas por parte de ustedes que confío que podamos llegar a un interesante debate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Francisco Marín por su invitación para poder participar en este ciclo de conferencias después de este año tan difícil para todos. Me acordaba yo que el 5 de marzo del año pasado, 10 días antes de que se declarara todo esto, daba una conferencia en la Casa de la Villa, entonces sobre el Palacio del Retiro, ¿no? Sobre los orígenes del Palacio del Retiro. Y desde entonces hasta aquí, esta es la vuelta, pero bueno, buena señal de que volvemos a la normalidad. Así que agradecerle su confianza, no sé si desmedida confianza en mis conocimientos, pero bueno, su confianza basada en esa amistad de tantos años. Y también agradecer al Ayuntamiento la oportunidad de poder estar aquí en este ciclo, a su director general Luis Lafuente, que ha querido venir y estar aquí presente. Bueno, pues yo, claro, voy a hablarles de lo que puedo hablarles, que es fundamentalmente lo que voy a intentar es trasladarles el marco físico en que se producen esos importantes acontecimientos históricos, ¿no? Otros especialistas, mucho mejores conocedores de nuestra historia, les habrán hablado de las circunstancias sociales, políticas, en que se produce esa revuelta, bueno, secuela de un siglo muy revoltoso que fue
el siglo XV, ¿no? Secuela de una inestabilidad política, pues que al final culminó con esas circunstancias. Yo voy a ceñirme, como digo, a tratar de transmitirles un poco el escenario físico en que todo eso se produce. Y voy a empezar, el otro. Bueno, pues voy a empezar recordando una cosa que de sobras conocen ustedes, y es que la primera mención a la fundación de nuestra ciudad, que está en el libro de un historiador que es Muhammad al-Munim, un libro que tiene el hermoso nombre del Jardín Perfumado, y que es un texto ya tardío, que se escribe en una fecha que no conocemos indeterminada, pero ya en el siglo XV por lo menos. Pero cuando Al-Munim habla de la fundación de nuestra ciudad, recuerda cómo entre las mejores obras de defensa que existen se encuentra el Castillo de Madrid. Cito textualmente por la traducción que hizo hace años Levi-Provençal, ¿no? Así que el origen de nuestra ciudad en ese siglo IX, a mediados de ese siglo IX, va ligado a la fundación del castillo. Madrid y su castillo son dos cosas absolutamente inseparables. En fin, como comprenderán ustedes, de eso no tenemos imágenes, pero cuando yo consultaba estos días la obra de Sánchez Albornoz sobre la España musulmana, buscando el texto este de Levi-Provençal, para recordarlo otra vez, leerlo con detenimiento, lo que exactamente decía este historiador islámico, me encontré con que don Claudio junto a él publicaba esta imagen de un castillo de Córdoba, el castillo de Albacar, un castillo que todavía se conserva en pie, y me pareció evocadora esta imagen. Perdonen la calidad, la malísima calidad, es una imagen antigua, ven que muy pixelada, pero me pareció evocadora, ¿no?, de lo que podía ser la imagen de nuestra fortaleza allí en ese momento, ¿no? Esta otra fortaleza islámica que es contemporánea, que es también entonces de la época de Abderramán II, ¿no?, pues no muy distinto puede que fuera lo que hubiéramos visto desde el campo del Moro si entonces miráramos hacia Madrid. Otra cuestión diferente es, claro, si esa relación de este texto islámico se refiere exactamente al Alcázar, a la fortaleza, o se refiere a las murallas que cerraban la ciudad, que cerraban la pequeña Almudaina, que estaba un poco separada de la fortaleza. En fin, aquí, pues claro, tenemos opiniones de un tipo y de otro. Esta imagen está sacada de un libro en el que trabajamos hace muchísimos años, el Atlas Histórico de la Ciudad. Son, yo creo que imágenes directamente tuyas, ¿no, Paco? Directamente hechas por ti. Bueno, ya digo, ahí ya hay interpretaciones de un tipo y de otro respecto a de qué estamos hablando cuando hablamos de ese castillo de Madrid, pero yo quiero pensar que, en fin, dada la posición excepcional del Alcázar, en un momento en que el asentamiento de las poblaciones está, desde luego, muy ligado a esas singularidades topográficas, me cuesta trabajo pensar que desde el momento no se aprovechara esa situación, ¿no?, que desde el primer momento no se aprovechara ese lugar excepcional dominando la Vega del Manzanares para levantar aquella fortaleza. Así que, bueno, fuera la fortaleza, el que después será el Alcázar cristiano, o fuera la pequeña ciudad que vemos ahí atrapada entre sus murallas, una u otra, como digo, seguramente sus destinos, el destino de la fortaleza y el destino de la ciudad, son destinos inseparables. Les decía a ustedes que, claro, todo esto tiene mucho que ver con una condición, que es la de la topografía, ¿no?, la topografía del lugar.
Esta es una cuestión muy interesante, ¿no? Claro, las topografías varían. Y hoy la topografía del Palacio Real, que se levanta en el lugar del viejo Alcázar, más o menos, ocupando un poquito más de superficie, pero en el mismo lugar, está muy alterada, ¿no? Está muy modificada. En realidad, el Alcázar ocupaba un espolón que venía desde el centro de la ciudad, ¿no? Un espolón que se levantaba sobre unas barranqueras que caían muy abruptamente hacia la vega. Luego la vega abajo, en fin, había ya unas tierras que se habían ido asentando, tierras fértiles que se cultivaban ya más cercanas al río, pero pegadas a la fortaleza había una impresionante caída que todavía en buena medida aún conservamos. Lo que en cambio hemos perdido son otras cosas, ¿no? Hemos perdido, por ejemplo, que hoy la Plaza de Oriente la tenemos rellena, ¿no? Rellena por muchas cosas, ¿no? Entre otras por los propios restos de los edificios que allí había. En un momento determinado se van a demoler ya cuando se decida darle a ese lugar un destino público, ¿no? Y hacer la plaza. Pero originariamente, donde hoy está la Plaza de Oriente, pasaba una barranquera muy importante que bajaba desde la calle de Arenal y que llevaba sus aguas al arroyo de Leganitos, que aquí no sale, pero bueno, estaría ahí un poquito más arriba. Se juntaba con el arroyo de Leganitos y luego ya bajaban juntos al Manzanares. Esa barranquera de las aguas del Arenal formaba la cava de las murallas, que en esta parte norte es la parte que peor conocemos, ¿no?, de las murallas de Madrid, pero bueno, un trozo, por lo menos el de la Casa del Tesoro, que sería aproximadamente por aquí, ¿no?, la Casa del Tesoro, la Casa de don Bernardino de Mendoza, luego se llamó Casa del Tesoro cuando la compró el rey, ¿no?, y pasó a ser dependencias del palacio. Pero bueno, la casa de don Bernardino de Mendoza, junto a la puerta de Balnadú, pues montaba a caballo sobre las murallas, tenía parte de la casa ya fuera, de los cubos, otra dentro, y todavía en alguna representación tardía, antes ya construido el Palacio Real Nuevo, ¿no?, pero esa casa se conservó tiempo, pues en alguna imagen tardía, en algún plano tardío, aún aparece perfectamente dibujado ese trozo de muralla. Luego no sabemos cómo la muralla volvía, ¿no?, y cómo se encontraba con el Alcázar. A partir de ahí nos perdemos. Pero lo que sí sabemos es que la cava de esa muralla, el foso de esa muralla, lo constituían, ya digo, esta fuerte vaguada que cortaba por ahí detrás, ¿no?, y que dejaba el Alcázar en este espolón que vemos ahí. Otra cuestión distinta es si hay más cosas. A partir de ella, claro, tenemos que suponer, cosa que a los historiadores no nos gusta tanto, pero bueno, tenemos que suponer, ¿no? Entraba por aquí esa vaguada, es posible, ¿no? Hay determinados documentos que parecen indicar que efectivamente aquí había una entrada, también una cárcava importante, ¿no?, muy cerca del Alcázar, por delante de esa torre. Cuando años después se construyeron aquí unos edificios de servicio, las cocinas del Alcázar, que se trasladaron aproximadamente a este lugar, se habla muchas veces de ese foso, de ese viejo foso de la muralla y de esa cárcava que hubo que cegar, que hubo que tapar, con mucha dificultad, ¿no?, con mucha dificultad. Hacia este barranco vertían los servicios del Alcázar, vertían las cocinas, las letrinas, ¿no?, las aguas sucias del Alcázar, digamos, salían hacia ahí y ya cogían luego aquí el barranco de Arenal y se iban hacia Leganitos. Así que, bueno, ya digo, no faltan testimonios, aunque ya esto
sea más hipotético, de que efectivamente algo entrara por ahí. Y si algo entra por aquí, ya uno se preguntaría si algo sale por allí, al otro lado. Y puede que también, ya lo digo, todo esto pues hay que ponerlo, bueno, para eso sirven estas conferencias, ¿no? Para poder decir estas cosas, ¿no? Los dibujos de Vingaerde, desde luego, muestran, luego les enseñaré uno, pero muestran aquí efectivamente también la presencia de un corte importante, una cárcava entre un espolón más en la punta y luego la meseta esta de aquí atrás. Y cuando años después se construye aquí un jardincillo que se construirá para el rey, ese jardincillo queda bastante por debajo de lo que es la plaza, ¿no? Y cuando se levanta ese jardín, y se levantan algunas construcciones que se hacen por ahí delante de la fachada del Alcázar, se habla muchas veces de un foso, de rellenar un foso, de demoler unos cubos, restos de edificaciones antiguas, se dice, ¿no?, que estaban por ahí presentes y que, ya digo, en ninguna imagen tenemos y no sabemos con seguridad cómo fueron. Digo todo eso porque, claro, enseguida esas cosas invitan a pensar si el Alcázar no llegó a estar rodeado por un foso, ¿no?, completamente, y separado de lo que será lo que hoy es la Plaza de la Armería, lo que será la Plaza del Campo del Rey, por un foso que con el tiempo se iría colmatando. Así que, bueno, ya ven ustedes que, como digo, la topografía importa mucho para entender estas cosas. Sobre todo, el comprender esta vuelta que hace por aquí la loma para formar, como digo, ese espolón que dejaba casi completamente aislado el palacio. Les traía aquí también un plano ya tardío de cuando se pensó, justo el año en que se quemó el Alcázar, ¿no?, en 1734, cuando se pensó hacer una red de desagües en Madrid. Ya saben ustedes los problemas que teníamos con estas cuestiones. Bueno, problemas que en buena medida tenían que ver también con nuestros viajes de agua, ¿no?, y con la preocupación por entremezclar las aguas limpias de la ciudad y las aguas sucias, que eran muy superficiales, y las aguas sucias. En fin, bueno, los problemas que tuvimos hasta conseguir hacer una red de alcantarillado fiable. Pero cuando se empezó a pensar en estas cosas, en este plano, José Alonso de Arcen, en este primer plano de alcantarillado, lo que quiere es sacar todas las aguas de Madrid por aquí, exactamente por aquí detrás. Este era el desaguadero natural de la ciudad, seguía siendo el desaguadero natural de la ciudad. Por ahí se iba a desaguar Madrid, nuestra cloaca máxima, digamos, ¿no?, ese desaguadero que corría por ahí y que, con el paso de los años y a medida que se fueron urbanizando estos terrenos para hacer los jardines del Alcázar, después aquí detrás una plaza muy importante que se hace para espectáculos, que es la Plaza de la Priora, pues estas barranqueras se encañaron, se canalizaron, construyendo las alcantarillas. Yo recordaba una cosa, que la he buscado aquí para encontrarla, que cita Jerónimo Gascón de Torquemada en esas noticias que hace de Madrid en agosto de 1634, como estando 36 hombres trabajando en la alcantarilla, dice Torquemada, reventó el agua que estaba detenida con tan gran furia que a todos los 36 los llevó hasta el río, hasta el Manzanares, y salieron todos muy malheridos y perniquebrados de las grandes piedras que la furia del agua arrancó. El rey se encargó de que se les asistieran, pero dos de las personas que estaban trabajando fallecieron. Así que ya les digo que no es ninguna tontería, ¿no?, cuando hablamos de ese barranco, de esas aguas, de esa alcantarilla grande que desaguaba naturalmente la ciudad. El taparla, el cubrirla, el sanear eso, pues fue obra muy costosa, que llevó mucho tiempo y la verdad es que mucho esfuerzo. Con todo esto, claro, la imagen más próxima que podríamos tener
a esa fortaleza madrileña es evidentemente la fortaleza segoviana. Dos alcázares cuya historia pues, corre en buena medida paralela, sobre todo en tiempo de los Trastámaras, ¿no? Es verdad que hoy nos parece que el Alcázar de Segovia poco tiene que ver con la posición de nuestro palacio, pero yo creo que históricamente no. Es verdad que a lo mejor las caídas hacia el Eresma y el Clamores que marcan esas afiladas siluetas segoviana pues pueden parecer muy distintas de las que podemos contemplar hoy aquí en nuestro palacio. Sin embargo, como digo, si nos remontáramos al siglo XVI, pues a lo mejor la imagen que veíamos no era una imagen tan diferente, ¿no? Y ambos palacios compartían pues muchas cosas, ¿no? Compartieron muchas cosas, ¿no? Entre otros, pues el interés de los monarcas trastámaras, sobre todo Juan II y Enrique IV, que se ocuparon de adecuar ambos palacios, de adecuar ambas fortalezas para convertirlas en unos palacios donde residir y donde van a pasar pues una parte importante de su vida y de su reinado, ¿no? Juan II pues construirá, entre otras cosas, pues la gran torre segoviana que hoy se conoce con su nombre, junto a la puerta del Alcázar, que tantos resabios tiene, ¿no? Con las torres que se van a construir en Madrid, ¿no? Franqueando la portada del Alcázar de Madrid. También en Segovia, bueno, pues los aposentos de los reyes se van a apoyar sobre la propia línea amurallada que define el edificio, estos aposentos arracimados. Saben ustedes que el patio se hizo unos años después ya, reinando Felipe II, ¿no? Pero en origen, pues los aposentos reales se agrupan en todo este lado, ¿no? La sala de la galera, la sala de los reyes, la sala principal, ceremonial del palacio segoviano. Bueno, estas salas, como digo, se preocuparon de arreglarlas, de conservarlas. El palacio segoviano, aunque tiene restos romanos, es un poco más moderno que el de Madrid, ¿no? Y habría que retrotraerlo pues, al siglo XIII aproximadamente, cuando se empezaron a hacer las obras de defensa sobre los restos romanos, que ya digo, algunos se han encontrado, ya han aparecido, ¿no? Pero edificaciones muy ruinosas, y el edificio actual es quizás un poco más moderno, ¿no? De lo que sería el palacio, la fortaleza nuestra, ¿no? Bueno, los reyes trastámaras, Juan II y Enrique IV, se preocuparon de arreglar esas piezas, de decorarlas. Aún esas salas pues llevan sus inscripciones en sus frisos, la sala de los reyes pues con toda esa iconografía de los reyes de Castilla, y bueno, pues son imágenes que, ya que no tenemos nuestro Palacio Trastámara, nuestro Alcázar Trastámara, pues son imágenes que nos pueden evocar, ¿no? O nos pueden recordar o dar una idea de lo que pudieron ser esos interiores, que seguro que no fueron muy distintos de los interiores que hubiéramos podido ver en el Alcázar madrileño si lo hubiéramos conservado. Volviendo a Madrid, ¿no? Viniendo a Madrid, ¿cómo es nuestro palacio? Ese palacio que los trastámaras se van preocupando de arreglar sobre las viejas estancias apoyadas en los muros de la muralla, ¿no? En los cubos que prolongaban la muralla, en los 4 últimos cubos, no los últimos cubos, porque sabemos que todavía hubo algunos más detrás del palacio. Pues, como digo, muy parecido a lo de Segovia, ¿no? Ahí se ramizaban las dependencias reales, que son un laberinto de pequeños cuartos, ¿no? Que tendríamos que imaginar con sus zócalos de azulejos, con sus artesones de madera, paredes desnudas preparadas para colgar tapicería. Hay poco cuadro que poner, la verdad, en las estancias. Así que, en fin, eso sería lo que caracterizaría esos espacios, y así van a estar esos espacios hasta que Felipe II, cuando se instale en el Alcázar, los transforme,
radicalmente, ¿no? No los va a transformar en su estructura, y yo creo que eso también es interesante, porque Felipe II sigue a gusto en este laberinto de pequeñas piezas. En realidad los reyes viven más pegados aquí, a la muralla. Estos son más lo que entonces se llamaba retretes, guardarropas, más espacios para la servidumbre, y el rey se protege más pegado a los propios cubos, en ese, ya digo, rosario de pequeñas estancias, que, como digo, no va a cambiar en nada en lo que es su estructura, o muy poco, algo cambia Felipe II, pero muy poquito, en lo que es su estructura física. Sí cambia radicalmente la decoración, ¿no? Felipe II los va a pintar al fresco, los va a guarnecer puertas, ventanas con mármoles, va a cambiar los artesones por bóvedas estucadas, doradas, y ya digo, pintadas al fresco por una pléyade de artistas, casi todos italianos, uno Becerra, que no es italiano, pero venido de Italia, y otros italianos que van a transformar por completo el interior de esas estancias, pero ya digo, no su estructura física. Y eso, la verdad es que tiene su punto de interés. No quiero extenderme tampoco mucho en estas cuestiones, pero piensen ustedes que después todo el protocolo, el muy exigente protocolo de la corte de los Austrias, se hace atendiendo a esos espacios físicos. Yo nunca he sabido qué es antes, si el protocolo o el espacio que rige el protocolo. Quiero decir, la alta nobleza de los Austrias, que tiene esas llaves de oro que lleva el conde duque siempre aquí en su faja, ¿no?, puesta así asomando en los cuadros de Velázquez, esas llaves abren puertas, y abren tantas puertas como depende del favor que cada uno tenga, ¿no?, más o menos, ¿no?, puertas de ese laberinto de estancias. De manera que, ya digo, todo eso, andando el tiempo, va a tener luego unas concomitancias con un protocolo cortesano muy enreverado, ¿no?, que es el que van a tener los Austrias. Bueno, eso no cambió, no cambió, no va a cambiar sustantivamente, pero la transformación palaciega de aquella fortaleza va a tener más que ver con lo que sucede atrás, en el ala norte y en este ala del este, ¿no? Ahí atrás, porque se va a construir el salón principal del palacio, Trastámara, que lo construye don Juan II, ¿no? El salón principal del palacio Trastámara, la que se va a llamar la sala grande o la sala rica de los Trastámaras, pues no muy distinta de esa sala de los reyes que decíamos en Segovia, no muy distinta, ¿no? El salón grande de Trastámara era más largo, era muy largo, era una sala, no digo el doble que la sala segoviana, pero casi más estrecho, pero en cambio una pieza muy larga, lujosamente decorada en lo que es la techumbre, que es el elemento más importante de esta arquitectura. Las paredes eran paredes desnudas, donde se colocaban tapices, no se colgaban tapices. El elemento que de verdad daba un toque de suntuosidad a estas estancias era siempre la techumbre, ¿no? Y las techumbres son esas techumbres ricas que hacen los maestros de la tradición mudéjar, ¿no?, que son en realidad quienes llevan casi toda, en ese momento, casi todo el peso de la construcción en Madrid, pero también en el Alcázar. Tenemos una lista, bueno, porque aparecen por ahí en las nóminas y en las cuentas de esos maestros, sin saber exactamente demasiado bien qué categoría darles, maese Hassan, maese Muhammad, maestros que luego a veces cristianizan sus nombres y acaban convirtiéndose en las nóminas, pues en otros, pero en fin, que conocemos bien esos nombres y sabemos, por lo tanto, ligados a qué tradición están, a esa tradición de la gran carpintería mudéjar, riquísima, excepcional carpintería, ¿no? Esa carpintería que además se va a mantener, porque una de las primeras decisiones que va a tomar Carlos V, después de las comunidades, cuando empieza a arreglar el palacio, va a ser que se restauren todos esos techos, todos esos viejos techos. Se van a restaurar, se van a volver a dorar, se van a volver a pintar, estaban pintados de carmesí. Lo sabemos porque se detalla
con muchísima precisión qué es lo que hay que hacer exactamente en cada una de las piezas, ¿no? Y sabemos, por lo tanto, gracias a esos contratos que se firmaron entonces para restaurar esas techumbres, sabemos cómo eran. Bueno, eso es lo que le daba su excepcionalidad. La sala grande se prolongaba en otra sala, bueno, a veces le llamaban antecámara o cuadra. Antecámara es un nombre más moderno y lo de cuadra tiene que ver con cuadrado, ¿no? Entonces era muy usual pues designar a las piezas que no eran salas, sino de proporción más similar entre sus lados, pues designar las cuadras, que sería una especie de sala del trono. Igual, con toda la altura del edificio, esto llegaba hasta el tejado del edificio, ¿no? Con toda la altura y con esas ricas techumbres mudéjares. Al otro lado, bueno, en medio había una escalera que no sabemos cómo era, que permitía subir y que luego se va a cambiar por la gran escalera que van a construir Vega y Covarrubias, una escalera de rincón de claustro, como fuera, y lo que también se hace en época de don Juan II es la capilla. Con lo cual ya, pues evidentemente, ese patio había quedado cerrado. No sé si con la misma estructura que tendrá luego, que es la que ahí está dibujada, o no, pero bueno. Lo que es verdad es que las dimensiones estaban ya fijadas. La capilla, pues lo mismo que hemos dicho para la sala grande, ¿no? Sabemos que tenía un arco toral que la dividía aquí, un presbiterio cerrado también por una gran artesa, ¿no? Mudéjar con trompas en las esquinas y una nave con una cubierta de par y nudillo también ricamente dorada y pintada, ¿no? En esos colores, sobre todo rojo y azul, sobre todo carmesí, ¿no? Es lo que más dicen, pero también algo se perfila en color azul, algo en blanco, pero sobre todo en carmesí, entre el oro que formaba la estructura, ¿no? La estructura de pares que cerraba el espacio. Eso es lo único que cuando Carlos V ordena restaurar estas armaduras, cuando empiezan las obras de reforma del palacio, es lo único donde se deja caer unas molduras a la romana en uno de los documentos, ¿no? Que tienen que ver con las chillas, ¿no? con las tablas que cerraban, y ahí se deja caer molduras a la romana. Es el único cambio. Bueno, también se ponen unos escudos del emperador en los artesones, ¿no? Para decir la verdad. Pero el único cambio sobre aquella estructura mudéjar va a ser ese. Bueno, pues este sería nuestro equivalente segoviano, como decimos, ¿no? Hay que imaginarlo, ya digo, en ese espolón. Madrid, a diferencia de Segovia, tenía dos grandes torres, aquí en el frente, la torre del homenaje, ligado a las dependencias, la torre del bastimento, al otro lado de la puerta, que cerraría un patio de cocinas que no tenemos ni idea de cómo era, la verdad. Lo único que sabemos es que cuando el palacio se amplió hacia aquí, Luis de Vega, en una de sus notas o en una de sus cartas, comunica al príncipe Felipe, que estaba en Monzón en aquel momento, era el año 52, y como escribe al príncipe Felipe, que está en Monzón, que ha derribado el cubo de las cocinas, ¿no? y tirado las dos cocinas viejas para poder empezar las arquerías del patio. Así que, bueno, sabemos que había cubos, que es como entonces se llamaban las torres de la muralla, y sabemos que en esos cubos había cocinas, seguramente, ya digo, buscando esos desaguaderos, esa profunda caída que decíamos por aquí. Y otro elemento más, que es otro elemento importante en la historia del Alcázar, que es una torre. Una torre, la que normalmente los documentos llaman Torre Baona, de la que no sabemos nada. En realidad, de toda esta parte del palacio, lo que tenemos son referencias pilladas aquí y allá en documentos posteriores, y es muy difícil poder reconstruir nada de manera fiable. De esa Torre Baona, pues no sabemos, no la tenemos representada en ningún sitio, ni en planos, ni en vistas, ni en imágenes, ni en nada de nada. Sabemos que cuando se arregló esta torrecilla de aquí es donde va a estar
prisionero Francisco I después de Pavía, en una de las notas se dice que se sale a la muralla, al adarve de la muralla, y que por el adarve de la muralla se llega a la Torre Baona, porque la Torre Baona no tenía acceso desde palacio, se llegaba solo desde las murallas, ¿no? Cuando Felipe II se instaló en el Alcázar, intentó vincular esa torre, que tenía dependencias, era una torre, no era una torre amurallada, esa es una torre como estas, ¿no?, que tenía dependencias interiores, y Felipe II intentó vincularla al palacio, haciendo una galería, donde quería colocar pinturas y ahí colocar esculturas, o sea que parece que le quería dar importancia, ¿no?, a aquel elemento. Luego no se hizo nada de eso, se cruzaron muchos documentos, son documentos difíciles de descifrar, a veces es un poco desesperante porque te encantaría saber, pero la letra no acaba de decirte todo lo que querrías, ¿no? Y a veces es un poco desesperante, pero bueno, desde luego se intenta hacer como sea una galería, y unos pocos años después, en 1568, Felipe II ordena tirarla por completo, ¿no? Se demuele hasta los cimientos y ya se acabó, no volvemos a saber nada de ella. Luego, curiosamente, andando el tiempo con los Austrias menores, a la torre que estará en esta esquina del palacio, donde los aposentos de la reina, se le va a llamar Torre Baona, y se quedó pues con ese nombre. Pero en fin, esa torre pues parece que no es de la que hablan los otros documentos, aquella que se demolió y que estaría pues en algún lugar aquí al norte. Comprenderán que estas rayas son completamente inventadas, seguramente pues esa seguiría más la línea de la topografía y, como digo, pues buscaría más la apropiación natural del terreno, no sabemos cómo. Bueno, pues este es más o menos el palacio que nos van a dejar los reyes Trastámaras. Ese palacio que arregla sobre todo don Juan II, en el que después va a pasar mucho tiempo Enrique IV, menos tiempo la reina Isabel. De entonces, pues ya, claro, las crónicas de estos reinados, la crónica del Halconero de Juan II, por ejemplo, nos va dejando pues retazos. Yo releía estos días despacio, ¿no?, los capítulos, aquel de la embajada francesa que el rey Juan recibe en el salón rico, en el salón grande, salón que decíamos antes, ¿no?, con un león manso a sus pies que espanta a toda la delegación francesa y causa un gran asombro. Unos años antes, el rey Juan cita en el Alcázar madrileño al infante de Aragón, a don Enrique, que había tenido prisionero, reinados turbulentos, como decimos, y complicados, ¿no? Pero le cita en el Alcázar, le hace ir al Alcázar para inmediatamente ponerle preso en la Torre Baona, en esa torre de ahí atrás que no sabemos cuál era, pero ahí se deja preso al infante don Enrique, que había tenido secuestrado al rey, ¿no?, un poco antes, y a su camarero mayor y su valido, en cambio, en la torre de la delantera, en la torre del homenaje. Expresamente así lo dice la crónica del Halconero, ¿no? Con Enrique IV, pues también. Enrique IV, saben ustedes, pues que básicamente su reinado acaba estando entre Segovia y Madrid y Segovia, llevando su tesoro de un lado a otro a ver dónde puede protegerlo, en cuál de las dos fortalezas mejor, ¿no? Siempre asediado por los nobles y por las bandas, facciones de puesto, teniendo que convivir con otro rey, bueno, y en esas circunstancias políticas tan difíciles de su reinado. Pero bueno, Enrique IV fallece en el Alcázar de Madrid, ya en el año 74, y en el Alcázar de Madrid la Beltraneja también, esa hija que tiene con Juana de Portugal y que luego será desheredada y
acabando la sucesión del reino pues en la reina Isabel. De la reina Isabel, pues las crónicas también a veces nos las recuerdan, en la sala rica, impartiendo justicia, los viernes, sentada en un estrado, la gente en unos bancos corridos alrededor, presentando sus peticiones. Bueno, ya digo que las crónicas de estos reinados ya a veces nos dejan retazos, ¿no?, de vida en el interior de esas estancias. Sucesiones difíciles, lo saben ustedes. Es verdad que tanto se pacifican los reinos, ¿no?, con la llegada de Isabel y de Fernando, pero las sucesiones son complicadas en esas enrevesadas políticas matrimoniales, de cruces hacia un lado y hacia otro, donde la muerte siempre llama a la puerta en el momento más inesperado y obliga a esos cambios y a esas dificultades que tras fallecer Juan, el heredero de los reyes católicos, el príncipe Juan, ya con 19 años, ¿no?, cuando ya era, en fin, toda una esperanza verdaderamente para el reino, ¿no?, y un pequeño niño que fue el infante don Miguel, que por muy poco tiempo pues fue heredero, la corona de Castilla va a recaer en doña Juana. Y con doña Juana pues van a llegar los Habsburgo. En realidad saben ustedes que hay un doble matrimonio, ¿no?, primero del príncipe Juan y después de la infanta doña Juana, con dos príncipes de la casa de Habsburgo. Al final, malogrado la sucesión en el príncipe Juan, pues es la infanta doña Juana con su marido Felipe el Hermoso los que a la muerte de Isabel pues van a venir a ocupar la corona. No sin cierta dificultad también, pero bueno, van a venir a ocupar la corona de Castilla. Así que entonces, pues claro, entramos en otra dinámica, la que al final va a precipitar ese conflicto del que les han estado hablando estos días, ¿no?, ese conflicto comunero, ¿no? Los intereses de los Habsburgo pues son ya unos intereses diferentes. En este famoso retrato aparece Maximiliano con su mujer María, la duquesa de Borgoña, el príncipe, el rey luego de España, Felipe I el Hermoso, y debajo sus hijos, ¿no?, Fernando, el infante don Fernando, que luego será emperador. Es un retrato claramente dinástico, ¿no?, donde solo se representan pues a esos personajes, ¿no?, el emperador viejo, el rey de España, marido de doña Juana, sus hijos, el futuro emperador Carlos, el futuro emperador Fernando y este personaje que es Luis II, Luis Jagellón, rey de Hungría, que se casó con una hermana de Carlos, con María. Bueno, un retrato dinástico que muestra ese poder, ¿no?, extraordinario de la Casa de Austria, esos tentáculos que se extienden por toda Europa. Bueno, pues reinan Juana y Felipe. Felipe, como saben, fallece a los pocos meses de estar en España. Le dura muy poco el disfrute de esa corona. Y Fernando, padre de Juana, Fernando el Católico, queda como regente del reino, ¿no?, hasta la llegada, hasta que tras la muerte de Fernando la corona pasa definitivamente a Carlos. Bueno, definitivamente, esa cosa difícil con su madre, que todavía vive encerrada en Tordesillas, todos la olvidan, todos la cierran allí, pero bueno, hay mucho problema, ¿no?, en las cortes de que hay que poner primero si a la reina, si a Carlos hay que llamarle rey viviendo su madre que es reina, si no hay que llamarle rey, mucha discusión de qué precedencia, dónde se coloca cada uno, pero bueno, al final se acuerda que los documentos vayan encabezados por los dos, primero Juana, luego Carlos, los dos con el título de rey, y la corona, efectivamente, pues pasa al joven Carlos, ¿no? Bueno, ese joven Carlos, que ha estado en Flandes,
se ha educado en Flandes, había nacido en Gantes y está allí. Ha pasado toda su juventud allí, rodeado de consejeros flamencos. Ya desde 1515 su abuelo Maximiliano lo había dejado a cargo de la gobernación de Flandes, y en 1517 pues ya viene a España a tomar posesión de su reino de España. Aquí pasa, como saben, pues hasta el año, un par de años, ¿no? Hasta 1520, que se va a volver a embarcar y va a regresar a Flandes 2-3 años. 2-3 años donde ordena algunas obras en el Alcázar. Hay algún testimonio, ¿no? Entrega algo de dinero, bueno, unas cantidades que no son pocas, son cantidades importantes para que se arreglen cosas, pero más que nada restaurar, ¿no? La propia fortaleza, ¿no? Pero ordena algo en el Alcázar madrileño, aunque no lo visita ni reside en él, pero destina algo de dinero a esas obras. En esos años, que ya digo, pues recorre Castilla, luego Aragón, y luego regresa por Castilla para embarcarse en La Coruña. Años donde ya la desconfianza, el resentimiento hacia todo ese conjunto de nobles, ¿no?, que acompañan a Carlos en ese recorrido por España, sobre todo hacia su favorito, el señor de Chevres, pues va desencadenando por parte de las ciudades cada vez un mayor malestar, y se va gestando y generando ese conflicto de las comunidades de Castilla. Pensando yo en imágenes, que no se crean ustedes que es fácil buscar imágenes para todo esto, porque tenemos muy pocas, ¿no? Pero me acordaba yo de un libro de la Biblioteca Nacional que pusimos una vez, que ven aquí, ¿no?, que es una geografía de Carlos, como tantas otras que se hacen, ¿no?, pero que es del año 1520, justo el año en que además va a ser elegido emperador, ¿no? Va a dejar España, y ya el conflicto de las comunidades pues se va a hacer público, ¿no?, digamos. Justo este libro está editado ese año. Simplemente lo que hace es relatar ahí todos los títulos, los reinos, los señoríos, la potencia de ese extraordinario personaje que es Carlos. Pero es que además en ese libro, que como tantos libros de esa época, en el fondo lo que hacían era también coger grabados de aquí y allá y meterlos juntos, pues había entre otros pues el grabado de un asedio a una fortaleza, ¿no?, que me recordaba lo que va a suceder, lo que nos trae aquí esta tarde, ¿no?, que es ese asedio por las tropas comuneras al Alcázar madrileño. Es verdad que esta situación es a la inversa, porque son las tropas del emperador las que están aquí cañoneando esa otra fortaleza, seguramente las tropas de Maximiliano, ¿no?, en cualquiera de sus batallas italianas, porque, como digo, estos libros pues directamente metían estampas cogidas a veces de aquí y de allá. Pero bueno, me parecía que esta imagen pues servía para ilustrar estos acontecimientos que ahora tenemos que narrar, ¿no? Bueno, yo la verdad he seguido siempre en esto la crónica de Fray Prudencio de Sandoval sobre el emperador Carlos, que es un poco más tardía. Ya saben ustedes que yo no soy historiador y tampoco tengo muchos más recursos. Seguro que otras de las personas que han venido a hablarles pues sí les habrán podido detallar mejor las cosas. Pero, en fin, Fray Prudencio Sandoval se interesó mucho por el conflicto comunero, ¿no? Y en su vida del emperador Carlos, en 3 tomos, pues toda la historia de las comunidades ocupa una parte muy importante, ¿no?, casi la mitad de un tomo, refiriendo continuamente documentos originales. Sandoval insiste en que ha tenido acceso a todo eso y en la importancia de ese conflicto. Él es claramente simpatizante del bando comunero, ¿no?,
Y por eso yo creo que es una buena crónica para entender lo que sucedió. Bueno, aquí lo que sabemos es que en Madrid la alcaidía del Alcázar estaba en manos de un Vargas, ¿no? de un Francisco de Vargas, mayorazgo de los Vargas, hijo de Diego de Vargas el Cojo, ¿no? Francisco de Vargas y Vivero. Los Vargas ya saben ustedes que son todos Franciscos, todos Diegos y todos Juanes, y todos entremezclados en 40 ramas y 40 mayorazgos, y difíciles de seguir por todas partes. Pero bueno, era de la familia mayorazga, que tenía sus casas aquí, claro, donde estamos, y que protegían además este lienzo de murallas. Tradicionalmente este lienzo de murallas hasta la Puerta de la Vega eran los encargados, los Vargas, de atender a su defensa. Pero Francisco de Vargas era también alcaide del Alcázar. Así que bueno, se atrincheró allí con sus partidarios, claro, para mantener la fortaleza en poder del emperador. Y cuando la ciudad empezó a premiarle y empezó a levantarse, don Francisco, viéndose con poca gente, no se le ocurrió otra cosa que escapar del Alcázar, salir una noche del Alcázar y ir a Alcalá de Henares a buscar refuerzos, ¿no? Supongo que saliendo pues por ahí detrás, por esa Torre Baona o por donde fuera, por esa trasera del palacio, por alguno de los portillos que seguro que tenía, para escapar y, ya digo, volver con refuerzos, meter por ahí refuerzos y poder defender la fortaleza. Cuando don Francisco volvía con 40 caballeros, dice Sandoval, la gente de Madrid se enteró, le salió al encuentro y les puso en fuga. Don Francisco tuvo que escapar a Uña de Caballo y volver a Alcalá de Henares, total que el socorro quedó en nada. Y la fortaleza, quien se quedó, es la mujer de don Francisco, la famosa María del Lago, ¿no? La famosa y valerosa María del Lago. Como los Vargas, pues de preclaras familias madrileñas, los Lago. Su madre era una Coalla, Catalina de Coalla, que tenía una poderosísima torre aquí un poquito más abajo del Palacio de Anglona, ¿no? Una de las torres más importantes de Madrid. Bueno, familias madrileñas de esa pequeña nobleza. Doña María pues hizo honor a su sangre y se dispuso a defender esa fortaleza, ¿no? Bueno, la fortaleza fue asediada por la ciudad. Por cierto que la ciudad, viéndose con poca fuerza, pidió auxilio a Toledo, que envió 500 hombres y 30 lanzas. Lo estoy leyendo aquí porque lo he copiado antes. Pues 500 hombres y 30 lanzas al mando de don Gonzalo Gaitán, ¿no? Que vinieron de Toledo para auxiliar en el sitio del Alcázar. Los del común, viendo que no avanzaban, lo que intentaron es minar la fortaleza, cosa que era, supongo, que bastante posible, dado que esa posición elevada en ese espolón pues permitía cavar galerías o lo que fuera y tratar de minarla. Así que se intentó, ¿no? Lo intentaron, dice Sandoval, por 4 partes diferentes, ¿no? No sabemos cuáles, pero desde luego no por el frente, yo creo, ¿no? Sería más bien por la parte esa de las cocinas. Quién sabe si a lo mejor también desde el campo del Moro, ¿no? Quizás, ¿no? Desde la caída, pero seguramente lo más probable es que desde la parte que daba las barranqueras de Arenal, ¿no? Bueno, desde el Alcázar se defendieron tirando de todo, dice Sandoval, pues nada, pues con piedras, con balas, con tiros, tal. Y el resultado fue que ante las bajas que se estaban produciendo, pues los comuneros madrileños decidieron cambiar de estrategia. Terminaron de cercar el Alcázar, dice Sandoval, cercaron por todas partes el Alcázar y asentáronle los tiros gruesos en orden contra la fortaleza, los tiros, ¿no? Los cañones. Pero en la fortaleza también había sus tiros, muchos y buenos, dice Sandoval, aunque había pocos hombres para manejarlos, ¿no? En realidad, si seguimos la crónica de Fray Prudencio, había 2 artilleros, uno fuera y otro dentro.
uno de la ciudad disparaba su cañón, el de dentro se defendía con el suyo, parece. Y en estas, pues el de fuera mató al de dentro. Eso también lo dice Fray Prudencio, ¿no? En un acertado tiro, el artillero fuera mató al del Alcázar, y como no había en el Alcázar nadie que supiere usar la artillería, las defensas del Alcázar pues mermaron mucho, ¿no? Faltóles el agua y la comida, dice Sandoval, y tuvieron que terminar por rendirse. La fortaleza se entregó al alcalde mayor de la villa, el licenciado Castillo, y eso sí, me van a permitir que siga leyendo un momento, porque Fray Prudencio describe, gracias a una memoria que tiene, el arsenal que se encuentra en el interior de la fortaleza, y que seguramente explica el por qué el Común de Madrid estaba tan interesado en hacerse con ella, ¿no? Por las armas que había en su interior. Dice Sandoval, se hallaron 800 arneses enteros, 1000 lanzas de armas, 100 alabardas, 4 falconetes, 3 tiros que cada uno tiraba bala de un quintal, 50 kilos más o menos, 300 pelotas de hierro colado, otros 4 tiros que se habían tomado en otra acción, 20.000 picas, 2.200 escopetas, 2.000 celadas, bracaletes y ballestas, 2 cañones gruesos, 17 quintales de pólvora y otros 8 tiros de campo. Armas que habían puesto allí los reyes católicos, explica también Sandoval, ¿no? Que se habían encargado de resguardar allí en época de los reyes católicos. Así que ya ven ustedes que un completo arsenal que, como digo, explicaría el interés de los comuneros madrileños en hacerse con la fortaleza. Bueno, estos son, digamos, más o menos los hechos, ¿no? Volviendo ahora al terreno, volviendo ahora al lugar. ¿Cómo sucede esto y dónde pasa eso, ¿no? Bueno, pues si miráramos el Alcázar y miráramos la ciudad, como digo, podríamos pensar fácilmente que desde luego las minas que se hicieron seguramente se harían en esta zona de aquí, ¿no? En el patio de las cocinas. También les voy a decir una cosa, ¿no? Inmediatamente pasadas las comunidades, cuando se reforme el Alcázar, donde más se va a trabajar es en este lado, lo que hace posible que ese lado fuera también el que más hubiera padecido quizás del palacio, ese lado que no sabemos muy bien cómo fue. Cuando ya el Alcázar se cerca y empieza a utilizarse contra él la artillería, ya es más difícil, ya comprenden ustedes que a partir de aquí pues hay que imaginarlo todo, ¿no? Pero sería fácil sospechar que a lo mejor se intentaba bombardear desde los altos de Santo Domingo, ¿no? Desde aquí arriba, pasada la vaguada del Arenal, el terreno subía enseguida, sube todavía, ¿se acuerdan ustedes, no? Por la calle Leganitos hacia Santo Domingo, ¿no? Desde ahí había una posición favorable para haber bombardeado quizás esa parte norte de la fortaleza. Más difícil que se hubiera hecho desde aquí abajo, ¿no? Por no decir imposible, ¿no? En ninguno de esos laterales. La otra opción, claro, es que la ciudad pues hubiera venido, hubiera sacado sus tiros gruesos y los hubiera colocado aquí frente al Alcázar, ¿no? Bueno, también esta parte del edificio es una parte que parece haber estado muy dañada, ¿no? Como vamos a ver ahora enseguida, ¿no? Y es probable y para nada descartable. Ahora, entre las dos poderosas torres medievales que tanta fuerza daban a este frente, ¿no? De la fortaleza contra la ciudad, estaba una pequeña iglesia, que era la iglesia de San Miguel de la Sagra. Y esa iglesia no parece haber sufrido, que sepamos, no parece haber sufrido demasiado. De manera que si ese duelo artillero se produjo por aquí, pues bueno, se produciría a lo mejor contra ese flanco y contra esa esquina del edificio, salvaguardando las dos torres grandes. No muchas más opciones o posibilidades tenemos en ese asedio a la fortaleza, ¿no? Bueno, unos pocos años después, en 1535, Jan Cornelis, un pintor
que va a venir para incorporarse al séquito del emperador Carlos, nos deja la primera imagen que tenemos de nuestra ciudad, ¿no? Esta imagen verdaderamente extraordinaria y que tiene un valor enorme para nosotros, de la que de momento solo conocemos una estampa, ¿no?, que está en el Metropolitan. Bueno, una estampa en Madrid no se podía estampar en aquel momento, o sea que Cornelis la estamparía más tarde, a su regreso a Ámsterdam. No sabemos muy bien, en fin, las circunstancias específicas, pero sí que tenemos este dibujo, ¿no? Este dibujo, que es un dibujo tan extraordinariamente importante para nosotros, porque nos da una imagen del palacio que claro, hasta que no apareció hace relativamente poco este grabado, pues no teníamos, ¿no? Y no conocíamos. Lo más antiguo que teníamos eran los Vingaerde. Esto nos permitió reconocer mejor ese edificio que, ya digo, solo veíamos en imágenes más tardías. Nos permitió muchas cosas. El dibujo de Cornelis es muy importante. Cornelis era un gran, no es quizás un gran pintor, pero un gran dibujante de ciudades. Y le trajo el emperador Carlos para que la expedición a Túnez, y hizo unos dibujos extraordinarios que permitieron hacer todas las tapicerías que luego va a tejer Pannemáker, bueno, 1000 objetos con escenas de Túnez, todos sobre los dibujos de Cornelis. Cornelis es un gran dibujante de ciudades, sabía muy bien lo que hacía, desde luego, y hay que darle mucha credibilidad a su dibujo. Bueno, la muralla, la desdentada muralla madrileña, el río, la casa de campo, también este dibujo nos ha permitido saber que la casa de campo, que es de un Francisco de Vargas, pero de otro Francisco de Vargas, del licenciado Francisco de Vargas, tío del defensor del alcaide del Alcázar, que la casa de campo estaba construida, aparece ya ahí. La primera imagen que tenemos de nuestra ciudad, la casa de campo y el Alcázar. Eso también es bonito, ¿no? La primera imagen que tenemos de Madrid. Bueno, y aquí el Alcázar, ¿no? Sorprende el poder, el poderío de las dos grandes torres trastámaras, ya digo, tan parecidas a esa de Segovia todavía, ¿no?, la de don Juan II del Alcázar segoviano, las dos grandes torres trastámaras, la iglesia de San Miguel de la Sagra, metida ahí entre ellas. No sé, a veces, claro, es que este dibujo hay que mirarlo con lupa, ¿no? No sabe uno si hay unos jabalcones que intentan sujetar, si esta cubierta parece demasiado nueva, si a lo mejor todo esto sufrió y se había reconstruido. Una de las primeras cosas que va a hacer el emperador cuando empiece a arreglar este palacio, nada, la verdad es que no pasan ni 3 o 4 años hasta que se demuele la iglesia y se reconstruye en otro lado, ¿no?, para despejar el frente del Alcázar. Pero cuando está Vermellen en Madrid, todavía está ahí levantada con su campanario mudéjar, que nos recuerda tanto a San Nicolás o a San Pedro o lo que sea, ¿no?, tantas iglesias, las otras parroquias madrileñas, incrustada ahí entre las torres. Ya digo, todo esto hace más complicado pensar que ese duelo cañonero se produjera por este lado, ¿no? Quizás esto parece más estragado, este otro frente del palacio, y hubiera sido más posible que la artillería hubiera disparado ahí si no lo hizo por ahí detrás, ¿no?, como decimos, hacia ese patio de las cocinas, y hacia aquella torre Baona situada al fondo de la imagen. Bueno, aquí vemos muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que les decía antes, esa cárcava que parece cruzar por delante del Alcázar, incluso salvarse con un puente, restos de fortificaciones que parecen todavía levantarse por ahí delante, esa especie de foso que quiere continuar y caer por el otro lado hacia el río Manzanares. Como digo, hay muchos testimonios. Después, cuando se opere, ya en época del barroco, claro, ya los Mora, antes, al final del reinado de Felipe II, que se hace ya aquí una obra muy importante, hay muchos testimonios de demoliciones, de elementos defensivos que estaban colocados por delante del Alcázar y que se mantuvieron hasta esa época
más tardía. Bueno, llegado el emperador en 1535, antes, en la primera visita del emperador, que es en 1524-25, 3 años después de las comunidades, estando en el Alcázar recibe la noticia de la victoria de Pavía en febrero del año 25, ¿no? La recibe en el Alcázar, ¿no? Y al rey Francisco se le trae al Alcázar y el rey Francisco pasa su prisión seguramente en esa torre. Esa torre después era siempre conocida, hasta que se quemó el Alcázar, como la torre del rey de Francia. Será conocida como esa. Esa torre tenía un aposento rico en la planta alta. No se accedía desde el palacio, no se podía acceder. Hubo que hacer después se hizo un pasadizo por aquí desde este torreón. Pasadizo, hay unos dibujos en el reinado de Felipe II ya se hizo un pasadizo por aquí Juan Bautista de Toledo para poder llegar a la torre, ¿no? Pero en principio a esa torre no tenía acceso directo del Alcázar. Eso sí, se salía al adarve de las murallas y se llegaba a la Torre Baona desde ella, pero no tenía acceso directo. Y ahí pasó su prisión Francisco I, por parte de su prisión. Es decir, un rey no está con grilletes así cogido, ¿no? Evidentemente, ¿no? Estaba como alojado y aposentado como correspondería a un soberano. El propio Carlos vino a verle en septiembre al Alcázar, cuando llevaba ahí unos meses. Pasó pues un año hasta que se firmó el Tratado de Madrid y ya se liberó. Así que ese episodio queda ahí en medio, muy próximo al mundo de las comunidades. Y si se lo cuento a ustedes es también porque no se hagan una idea equivocada con la rudeza que parece tener ese edificio que nos deja ver Cornelis Vermeyen, ¿no? El pintor de Carlos. Bueno, no sé, también nos puede inducir a un cierto error, ¿no? Nos enseña quizás la parte del Alcázar más dañada tras esas cosas y en cambio no vemos aquellas otras partes del Alcázar que quizás o que con seguridad se habían conservado bien, porque ni la capilla, ni la sala grande, ni las estancias palaciegas sufrieron. Así que bueno, la prisión de Francisco se produce en esos años muy inmediatos. Y Carlos se aloja a veces en el Alcázar, va y viene, saben ustedes que siempre va y viene, de un lado para otro, agota a cualquiera seguir los viajes del emperador, ¿no? Agota al más paciente, pero bueno, va y viene, a veces está en el Alcázar y pasa una temporada larga cuando Vermeyen hace su dibujo, ¿no? Entre el 34 y el 35, está muchos meses porque prepara en Madrid la expedición de Túnez. Es una cosa para el César muy importante. Era una cosa, bueno, pues que ligaba con sus antepasados, con la victoria contra el Islam. En fin, no era una guerra cualquiera, en ese emperador siempre en guerra, pero la cosa de África era una cosa como muy especial, heroica, ¿no? Digamos, ¿no? Era una cosa que atraía mucho al César, ¿no? Y que preparó con muchísimo cuidado, por eso se llevó un cronista, Vermeyen, para que dibujara y dejara testimonio de todo lo que allí va a suceder. Y cuando Carlos se va en el año 35, ya enseguida va a ordenar el arreglo de la fortaleza, ¿no? Para convertirla en un palacio. En realidad son unas obras que se van a vincular con las de Toledo y Sevilla. Los 3 grandes alcázares, queda fuera de esto Segovia, pero los 3 grandes alcázares en tierras castellanas, Madrid, Toledo y Sevilla, van a sufrir a partir de entonces importantísimas obras, ¿no? Que buscan convertirlos en unos palacios dignos del emperador, de una corte distinta como es la del emperador, que ya no tiene nada que ver con las cortes trastámaras, una corte mucho más compleja en todo, ¿no? Numerosa, con mucha más servidumbre, pero también con otros usos, con otras costumbres muy distintas. Y digo todo eso, entre otras cosas, porque de lo primero que va a ordenar el emperador es construir la gran sala esta, la formidable sala esta, ya ven ustedes que todavía mucho mayor que la sala grande de los Trastámaras. En la otra fachada
Y claro, también esta obra puede tener mucho que ver con que esto hubiera sido la parte más dañada del palacio, este frente norte. Las grandes obras van a ser aquí y aquí, ¿no?, fundamentalmente. Entonces el emperador va a mandar construir aquí esta sala, ¿no? Es el legado más importante que deja en el Alcázar, con mucha diferencia. Es un salón formidable. Pasando los años, después será el salón de comedias, que van a llamar los Austrias tardíos, ¿no?, donde tantas y tantas comedias de nuestro siglo de oro pues se van a estrenar, ¿no?, las obras de Calderón y de tantos de nuestros mejores dramaturgos, sala de comedias, sala de saraos, sala de fiestas. El Alcázar necesita una sala de fiestas y eso es el emperador. Eso es la corte del emperador. Eso no lo necesitaban los trastámaras, pero sí lo necesita el emperador. Basta mirar el Palacio de Vins, ¿no?, o los palacios que él había conocido en Flandes, ¿no? Bueno, las imágenes del interior de esos palacios son lo más parecido que podríamos encontrar a esta sala de la emperatriz, que en realidad la pobre emperatriz Isabel pues nunca vio hecha ni nunca, claro, usó. Pero bueno, que quedó entonces con ese nombre y que luego, ya digo, va a ser la sala de saraos o la sala de comedias del Alcázar. Junto a esto, lo otro que ordena el emperador, esta es la obra más importante que más va a transformar el palacio. Lo demás es restaurar las viejas piezas, ¿no? Manda, ya digo, con mucho cuidado, que se deje todo reluciente, ¿no?, tal como estaba la capilla o la sala grande, tal como las habían dejado sus antepasados trastámaras. Es también bonito, ¿no?, ver esa voluntad del César después de las comunidades de enraizar con su pasado, con su historia, con los viejos reyes de Castilla, de que se le sienta heredero de todo eso. Uno podía haber pensado, llega Carlos y tira todo, ¿no?, y que le hagan un palacio no sé cómo. Y no tira nada. Quiere conservar esas estancias que son sus raíces, que es su pasado, que es su memoria. Una cosa bonita que tiene el Alcázar de Madrid es que por muchas transformaciones que va a tener a lo largo del tiempo, con Felipe II, con Felipe III, con Felipe IV, renacentistas, barrocas, lo que queramos, siempre conserva su memoria. Y esa sala está hasta el final, hasta que se quema el Alcázar, sigue estando esa sala. Siguen recibiéndose a los procuradores de cortes, todos nuestros reyes austrias ahí detrás, ¿no?, todos en esa sala. Sigue siendo la sala ligada a ese vínculo con el pueblo que gobiernan, ¿no? Bueno, eso, ya digo, la verdad siempre me ha parecido una cosa extraordinariamente atractiva, ¿no?, del palacio madrileño. Después de estas primeras obras, en las que todavía participan esos maestros, ¿no?, que les decía antes, esos maestros carpinteros o albañiles, o como queramos llamarles, ellos decían maestros mayores, ¿no?, del Alcázar en sus nóminas, pero que son esos maestros mudéjares que enseguida pues vamos a perder su pista, ¿no?, al maestro Hassan, que fue muchos años maestro mayor de las obras del Alcázar en época de Isabel la Católica. Los que hemos estudiado en la Escuela de Arquitectura de Madrid le tenemos cariño porque hizo la Puerta de la Latina, esa que tenemos allí en el patio de la escuela, donde aparcamos los coches, y que don Fernando Chueca volvió a colocar allí. El maestro Hassan, aparte de ser maestro mayor de los Reales Alcázares, fue el maestro de Beatriz Galindo, ¿no?, que hizo el hospital. Y esa portada, ¿no? Bueno, esos maestros se diluyen ya y el emperador, ese sí que es un cambio radical y tajante, nombra a Vega y a Covarrubias, que son arquitectos ya distintos. Covarrubias es el arquitecto del arzobispo de Toledo,
de Cisneros, Vega es el favorito de Cobos, ¿no? Los dos grandes consejeros del emperador colocan, digamos, a sus arquitectos, a sus protegidos, al frente de las obras. Dos grandes arquitectos que inician ya lo que va a ser pues, esa secuencia de maestros mayores de las obras reales, por la que van a pasar pues los mejores arquitectos siempre de nuestra ciudad. Lo otro que quería enseñarles es este otro lado, ¿no? Que es que Vega y Covarrubias, aparte de construir la gran sala de la emperatriz, lo otro que van a hacer es demoler aquellos corrales de las cocinas con aquellos cubos y aquellas murallas y levantar en su lugar el nuevo cuarto de la reina, que viene a duplicar la superficie del alcázar, construir otro patio cuadrado con la dimensión que tenía el lado del patio viejo del rey y levantar en torno suyo estos nuevos cuartos que van a ser el cuarto de la reina. Y que van a terminar de convertir el alcázar en ese palacio, ¿no? Ese palacio suntuoso que va a hacer que Felipe II, cuando venga a España, pues no tenga duda de dónde alojarse. ¿Dónde? En Madrid, en el Alcázar de Madrid, el único palacio que tiene en condiciones. Es curioso, el Palacio de Madrid tiene muchas cosas, ¿no? Yo, claro, llevo tantos años dando vueltas sobre este edificio y sobre la arquitectura que la acompaña, ¿no? Dices, ¿por qué Madrid y no Toledo, no? ¿Por qué Madrid y no Toledo? Y vemos el Alcázar de Toledo, no sé, parece un edificio tan aparatoso, tan no sé qué, está tanto el sello del emperador ahí metido en el Alcázar toledano. Siempre he pensado que el Alcázar de Madrid es mucho más moderno, que el Alcázar de Toledo nació viejo, nació ya antiguo. Cuando llegó Felipe II ya ese palacio no era el palacio de un monarca moderno, como era él, era el palacio de su padre, quizás, de Francisco I, bueno, vale, de Enrique VIII, no sé, de la generación de su padre, de los monarcas del tiempo de su padre. El Alcázar es un palacio moderno que permite la vida de una corte como es la de Felipe II y que a la vez enraiza con la historia, con toda la historia que está detrás. Bueno, es entonces, con Felipe II, cuando volvemos a tener imágenes. Ya les decía a ustedes que qué difícil encontrar imágenes para hablarles de todas estas cosas, ¿no? Volvemos a tener imágenes, estos famosos dibujos de Viena, ¿no? El de Pluma y el otro acuarelado, con el alcázar ahí encaramado, ahí vemos el precipicio de las barranqueras hacia el campo del Moro, estas otras tierras más fértiles que estaban junto al río. Todo esto lo compra Felipe II. Lo primero que hace, aún antes de venir a España, estando todavía en Bruselas en el año 57, ya ordena que se compren todas estas heredades, son 1000 parcelas pequeñitas, ¿no? Y todo ese terreno para incorporarlo al alcázar. Detrás esos cubos que continúan y ya no sabemos más, porque ahí ya no sabemos cómo vuelven, no vemos esa torre Bahona que estaría escondida por ahí. Sí vemos las caídas del barranco de Leganitos, esa profunda barranquera que podrían seguir ustedes por ahí detrás, ¿no? En todo ese otro flanco del edificio. También lo que les comentaba aquí antes, ¿no? Esta cárcava que parece dibujar Vincaerde en este otro lado y que, bueno, hace pensar si ese foso llegó a cerrarse. Las viejas torres trastámaras, ahora ya, bueno, casi enrasadas, con la construcción del gran salón de la emperatriz, pues ha hecho que se suba toda esa fachada, se ha tirado San Miguel de las Agras, ha llevado a aquella otra esquina y ya, claro, el palacio que dibuja Vincaerde pues es el palacio moderno, ¿no? El palacio donde se va a instalar Felipe II. Como les decía antes, yo no he visto nunca que Felipe II tenga mucho interés por Madrid, ni mucha predilección. Él pasó un tiempo de príncipe aquí en Madrid, ¿no? Cuando era príncipe. Pasó buenos años en Madrid, los años de su juventud, cuando empezó a cazar, cuando tenía 13, 14 años, y seguro que tenía buenos recuerdos
de la ciudad. No sabemos siquiera si vivió en el Alcázar o vivió en el palacio este de las Descalzas, no sabemos seguro ni siquiera dónde vivió ese tiempo que pasó de su adolescencia, pero él había residido bastante en Madrid y era una ciudad que la conocía bien, o sea, no es ninguna sorpresa que luego decida instalar aquí su corte, ¿no? No es ninguna sorpresa, pero tampoco el rey está para nada interesado en lo que pasa en la villa. Le interesa su palacio, le interesa su vida. Y siempre me ha parecido que una de las cosas que le gustan al rey de Madrid es lo fácilmente que puede escapar de Madrid y irse al Pardo o irse a donde quiera sin que nadie le vea, sin que nadie le dé la lata, sin que nadie le moleste. En Toledo está abogado, ahí en el medio de la ciudad, y en Madrid el rey respira, ¿no? Tiene esa privacidad que le gusta y que quiere, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, pues claro, ya con Felipe II pues empezarán las obras de reforma que evidentemente ya no les voy a aburrir a ustedes con todo eso. Simplemente traía este dibujo que está en el manuscrito ese de Le Pastam de Jean Lermite, un cortesano que viene al final del reinado de Felipe II. Bueno, muestra una escena de unos acróbatas italianos aquí delante, pero bueno, que refleja ya el estado de ese palacio al final del reinado de Felipe II. Y lo traía porque tiene cosas interesantes, ¿no? Por un lado, es de los pocos que se ve aquí esa caída que decíamos, ¿no? Esa enorme caída que tiene el palacio por este lado, la Torre de la Reina, aún sin chapitel, sin cubrir en ese lado, pero aquí se entiende, ¿no? Esa caída que decíamos. No, en cambio, ya ha desaparecido aquí. Felipe II había hecho las cocinas de palacio un poco más a este lado, ¿no? Y ya desde luego, si hubo un foso aquí había desaparecido, aunque ahí estaría medio enterrado el jardincillo que el rey tenía, ¿no? En ese otro lado, debajo de la torre a la flamenca que había ordenado hacer. Y esta cosa tan atractiva que hace cuando vuelve de Portugal ya en el año 1585, que es este aposento donde Felipe II pasó los últimos años de su vida, casi siempre aquí. Son años que conocemos bien por las cartas que escribió a sus hijas, ¿no? Y tantas veces les dice, estoy aquí en el corredor nuevo que me he hecho, no sé, con el sol, estaba mediodía, aquí caliente, viendo mi jardín debajo. Bueno, este aposento le llaman los documentos entre las dos torres, ¿no? Entre la torre flamenca y la torre Trastámara, la torre del homenaje, este aposento que tanto hizo disfrutar a ese Felipe II mayor, y en el que, como digo, leyendo pues todos los documentos correspondientes a la excavación, a las fábricas, a tal, tantas y tantas veces salen a relucir los cubos, las murallas viejas que hay que demoler, el foso que hay que cegar, etcétera, para levantar esta pequeña obra, ¿no? Una pequeña obra que luego daría pie a la gran fachada barroca que se construirá más tardíamente. Esta imagen muestra también, yo creo, ilustra mejor que nada lo que les decía antes, ¿no? Este palacio que es capaz de conservar su historia y de contar su historia, ¿no? Aquí está todo, aquí está el mundo de los trastámaras, los reyes trastámaras. Los austrias necesitaban mucho explicar que eran herederos de aquellos monarcas, ¿no? De aquellos viejos monarcas de Castilla. Está el mundo de los Trastámaras, está el emperador con su gran pórtico, con el cuarto nuevo que habían construido Luis de Vega y Covarrubias, está el mundo flamenco de Felipe II, está esa logia a la italiana del rey viejo y mayor, ¿no? El Alcázar es capaz de contar toda su historia. Se va modificando, se va transformando, pero va guardando y narrando toda su propia historia, ¿no? Y eso, ya digo, me ha parecido siempre una cosa fascinante de este palacio, ¿no? Bueno, y nada, ya terminar simplemente recordando cuánto, claro, la historia de nuestra ciudad pues es inseparable de la historia de ese palacio, ¿no? Madrid le debe todo lo que es a ese palacio, a que la corte se instale en ese palacio, ¿no? El futuro de Madrid, cuando vino Felipe II, la ciudad no lo sabía. Creo que no lo sabía porque nadie se puso demasiado contento. Uno lee los libros de acuerdos y la villa, ni a Toledo le importa que el rey se vaya, ni a Madrid le importa que el rey venga. Las dos miran indiferentes el cambio de corte, ¿no? Madrid no sabía entonces lo que eso significaba, ¿no?
pero unos pocos años después sí que lo sabía bien. El futuro de Madrid dependía de la corte, y la corte iba a estar si tenía ese palacio. Ese palacio era la garantía, la llave de que Madrid iba a ser la capital de la monarquía austríaca. Así que, claro, la historia de nuestra ciudad ya a partir de entonces pues va a ser completamente inseparable de aquella fortaleza que asediaron los comuneros. Bueno, pues nada más, yo con esto ya termino. Nada. Nada más y nada menos. Yo creo que la intervención, la conferencia del profesor Barroeto ha sido esclarecedora de muchos asuntos que se han venido contando en conferencias precedentes. Pero les invito a ustedes a que si quieren formular alguna pregunta, pues este es el momento. La única indicación es que tenemos un micrófono. Entonces, aquellas personas que deseen formular una pregunta, levantan la mano y el compañero les va a proporcionar ese micro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es un poco por no quedarnos con las ganas, porque claro, aquí se acaba la conferencia por la época comunera, pero el palacio, el Alcázar sigue. Y luego, pues me gustaría saber tu opinión o qué teorías tienes de la finalización y la muerte del Alcázar, ¿no? Ese incendio misterioso en donde hay leyendas de si fue provocado o no, y bueno, pues era un Alcázar ya a desuso para los nuevos tiempos de los Borbones, y que efectivamente luego se plasmó en ese magnífico palacio que tenemos ahora, y también donde Sabatini precisamente también intervino. Sí. Entonces me gustaría saber tu opinión de ese momento. Sí, bueno, la verdad es que el Alcázar podía haber estado, y seguramente don Fernando Chueca, que fue mi maestro y que me dirigió mi tesis doctoral, siempre me decía que qué lástima, que cuánto habíamos perdido, y él era un gran experto en el mundo del neoclasicismo, ¿no? Y era un gran conocedor de Yubarra, de Sacchetti, de Sabatini, ¿no? Y a pesar de eso, y de que él era muy proclive a ese siglo y a ese tiempo, cuando iba conociendo la historia del Alcázar siempre lamentaba y decía qué gran pérdida fue esto, ¿no? Es evidente que el Alcázar era una cosa singular y excepcional, cosa que el Palacio Nuevo nunca consiguió ser, ¿no? Palacio Nuevo es uno más de muchos palacios. A mí me encanta el Palacio de Sacchetti, ¿no? Me parece una obra de arquitectura fantástica. Bueno, no digamos lo de Yubarra, que es un despropósito maravilloso, ¿no? Como es todo en Yubarra, ¿no? Grandioso y fantástico, ¿no? No es por decir nada de ellos, pero al final es evidente que el palacio es uno más como los de tantas otras cortes, no tiene esa excepcionalidad, que en cambio el Alcázar, en su capacidad de recoger la historia, de haber asimilado nuestra propia historia, pues sí se convertía en algo excepcional, ¿no? En algo, bueno, que explicaba muy bien lo que había sido nuestra vida política bajo esa dinastía de los Austrias. Es verdad que cuando llegan los Borbones pues no están muy cómodos, pero en fin, nos han contado muchas cosas de la estancia de los Borbones en ese Alcázar, ¿no? De Felipe V, que pasa toda su vida encerrado en una habitación que es una esquina de ese patio de la Reina, una esquina sin luz, con un ventanuco a norte. Cuando se dice el Alcázar era un palacio muy oscuro y muy tenebroso y tal, dices, bueno, 24 balcones a mediodía, muy oscuro y muy tenebroso, vamos, mire usted esa fachada, a mediodía habrá las ventanas. Es tenebroso porque el rey está, porque al rey su mujer le tiene metido en una tenebrosa habitación sin dejarle moverse de esa tenebrosa habitación. Yo entiendo que Felipe V odiara el Alcázar y estuviera incómodo en el Alcázar, pues le tienen allí secuestrado Madame de los Ursinos con su primera mujer y luego la Farnesio, le tienen secuestrado en unas habitaciones verdaderamente, la verdad, muy indignas de un monarca, ¿no? Con todo lo que había en el Alcázar.
Pero bueno, se aprovechó pues esa circunstancia. Lo que es evidente es que todavía no se había apagado el incendio. El día, no me acuerdo ya bien, pero vamos, el incendio es el 24, el día de Nochebuena por la noche, pero no sé si es el 26 o el 27, Felipe V ya está pidiendo en Turín que venga Lluvarre. O sea que, clarísimo. Inmediatamente se decide que eso se va a demoler y se va a hacer un palacio nuevo. No hacía mucho, recuerdan ustedes que en el reinado de Carlos II se quemó el Escorial. Nosotros en la escuela tenemos también un cuadro del Prado que muestra el incendio del Escorial, con todo el Escorial en llamas. Fue un incendio tremendo, tremendo, que arrasó todas las cubiertas del Escorial, ¿no? Y el Escorial se reconstruyó exactamente igual que estaba, además. Hubo mucha polémica, pero al final se decidió reconstruir exactamente como lo había dejado Herrera, ¿no? Se reconstruyó. Madrid se podía haber reconstruido igual, porque lo que arde son las techumbres. O sea, lo que se perdieron son las techumbres. Por ejemplo, si hubieran perdido la techumbre de la sala Trastámara, pues ya, evidentemente, eso es lo que ardía como la yesca, ¿no? Las techumbres. Aquí se quemó sobre todo esa sala del emperador, de la emperatriz, fue una de las primeras que ardió, que estaba cubierta con un artesonado, y de ahí pasó a los salones principales que se habían construido delante, ¿no? Y claro, sufrieron mucho, las salas principales del palacio sufrieron mucho, pero en fin, estos palacios, con esos muros de pedernal, 12 metros tenían las torres, 12 metros de muro de pedernal, esas torres ahí bajas, yo lo dibujaba y no das crédito a decir 12 metros de muro. Pues eso, claro, es evidente que se puede rehacer esas armaduras de madera y se puede salvar el edificio si hay voluntad de salvarlo. Los daños eran grandes, pero podía haberse salvado, pero no había ningún interés político en salvarlo, creo yo. Y ya digo, la reacción del rey, que inmediatamente pues está pidiendo que venga Lluvarre y que se demuela todo, pues es muy sintomática. Ahora también, pues viendo otros palacios, ¿no? Ya lo aprovecho, ya que me preguntas por eso, viendo otros palacios, el Louvre con el Donjon, ¿no? Ese que en el patio, debajo del patio cuadrado, ¿no? De la vieja fortaleza que han sacado a la luz excavando los sótanos, el de Estocolmo, ¿no? El de las tres coronas, que se quemó casi a la vez que el Alcázar de Madrid, y que han sacado en los sótanos también todos los restos de la vieja fortaleza de los reyes de Suecia. Debajo de nuestro palacio hay mucho del Alcázar, yo eso lo tengo claro, hay mucho porque, en fin, un incendio de esos, pues todo se cae, todo se demuele, todo se llena de escombros, y luego lo fácil es pasar esos escombros y volver a edificar. Nadie rebuscó demasiado por ahí debajo, y yo creo que sería fácil debajo de los patios recuperar, por ejemplo, la sacristía, que estaba en el centro del patio actual del palacio, ¿no? Sería fácil recuperar y sería importante, yo ya no lo digo porque se encuentren objetos o no, en Suecia, pues yo qué sé, es que se han encontrado cosas fantásticas, desde cascos hasta medievales, bueno, joyas, de todo, ¿no? Pero ya no lo digo por los objetos, digo por la memoria de la ciudad, por recordar que hay un alcázar y que ese alcázar está en el origen de lo que Madrid es, ¿no? Me parece que para nosotros el recuperar algún resto de ese palacio tendría un valor enorme, ¿no? Y en otros sitios se ha hecho, son cosas complicadas, pero vamos, yo no desespero de que alguna vez Patrimonio se anime. Patrimonio Nacional, a excavar desde las galerías. Yo se lo he dicho, ya hace muchos años, desde las galerías, sin tener que levantar el patio, si se puede llegar allí. Están los aljibes del viejo Alcázar ahí metidos, hay muchas cosas que podrían sacarse a la luz y que en este proceso de recuperación de la memoria, ahora con el museo, con lo que sea, dices, hombre, pues devuelva usted algo de ese palacio, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias al profesor Barbeito, porque ha sido una auténtica sorpresa, porque creo que para la mayor parte de los madrileños el Alcázar es una de las piezas más desconocidas de la historia de la ciudad.
tenemos mucha información, pero se pasa por encima. Se me ocurre, bueno, felicidades lo primero de todo al profesor Barbeito, ¿eh? Muchas gracias porque ha sido una ilustración fantástica. Estamos acostumbrados a ver la ilustración donde nos aparece en lo alto de un cerro que cuesta trabajo imaginar la existencia de ese castillo, y la riqueza que nos ha mostrado para mí es una sorpresa total. En la primera fase de la construcción del castillo pienso si podría guardar una ligera semejanza con el palacio del Marqués de Santillana en Buitrago, esas dos torres que allí también se conservan, y si habría algo de semejanza. Y la segunda parte es la presencia de Francisco I en esa torre. ¿Es absolutamente definitiva o tiene también alguna relación con la Torre de los Lujanes, donde se suele citar que es el punto donde habría estado durante su presencia en Madrid? Muchas gracias. Sí, pues bueno, muchas gracias a usted, lo primero por sus observaciones. Bueno, yo no creo usted que sé mucho de castillos, pero me da la sensación de que muchas de estas fortalezas sí que tenían unos patrones comunes. Yo aquí he cogido lo de Segovia, que normalmente no se ve mucho en relación con el Alcázar, porque parece que Segovia, el lugar es tan especial que parece que no tiene nada que ver con ningún otro palacio, ¿no? Y a mí, claro, precisamente es el lugar lo que me atrae, ¿no? Porque me parece que ese lugar sí que tiene que ver con el del Palacio de Madrid. Y por eso me he fijado más en el Alcázar segoviano, porque además son los mismos reyes, claro, y en los mismos momentos los que están arreglando uno y otro. Y el Alcázar segoviano nos da las imágenes que no podemos tener del Alcázar madrileño. Tampoco sabemos muy bien, claro, yo no, por lo menos, no sé si alguien lo sabrá mejor, pero qué pasó con aquella fortaleza islámica hasta que llega Juan II, ¿no? Hasta que llega, bueno, no sé, a lo mejor un poquito antes algo se conoce, algún documento ha aparecido con alguna pequeña obra, pero no antes del siglo XIV, ¿no? Y claro, cómo era esa fortaleza antes, en el 12, en el 11, en el 10, pues vete a saber, ¿no? Pero bueno, pues hay que suponer, ya digo, que cortada por unos patrones pues no muy distintos de otros castillos que han llegado a nosotros, ¿no? Supongo que no muy diferente. En cuanto a lo de Francisco I, bueno, o sea, claro, hay esa cosa de la Torre de los Lujanes, de nuestra historiografía tantas veces repetida, ¿no? Y de que estuvo allí, pero claro, es evidente, Francisco I es mucho Francisco I, es mucho rey, mucho rey, que rey más importante, ¿no? Más importantísimo para Europa, ¿no? Un monarca excepcional en todo, ¿no? Y claro, se entiende que se buscara tener en una, voy a decir prisión. El rey usaba ese término, porque Francisco I cuando vuelve a París habla a veces de esta estancia en Madrid y a veces utiliza esa palabra de prisión. O sea que voy a utilizar esa palabra, pero como les decía antes, no interpreten ustedes prisión en el sentido de una prisión con barrotes y con grilletes, que no lo era para nada, ¿no? Más bien era huésped, digamos, del emperador y estaba ahí recluido mientras se firmaban o no aquellas paces. Pero tuvo su trascendencia, como bien sabemos, porque Francisco I vio la Casa de Campo, ¿no? Y cuando volvió a París ordenó hacer un palacio en París que él mismo dijo que quería que fuera imagen y semejanza del que había visto en Madrid. Durante mucho tiempo pensamos que ese que había visto era el Alcázar, pero hoy sabemos que era la Casa de Campo y que el palacio campestre que él se hizo es un palacio que sigue al pie de la letra el modelo de la Casa de Campo. Así que esa estancia tuvo luego unas consecuencias en la arquitectura, unas consecuencias para Madrid, porque claro, para Madrid es muy importante que un pequeño edificio suyo sirva de modelo a un castillo del rey de Francia y a un castillo importantísimo, porque el Palacio de Madrid de Francia es un edificio capital en el Renacimiento francés, capital,
importantísimo para el Renacimiento francés. Y su modelo, Francisco I lo dejó claro, ¿no? Es la casa de campo, el palacio que él estaba viendo desde la torre ahí debajo, ¿no? En la Vega del Manzanares. Así que claro que trajo sus consecuencias. Es curioso que poco después, por ejemplo, cuando Felipe II se casó con Isabel de Valois, y Isabel llega a ese palacio donde había estado prisionero su antepasado, pues nadie le dice nada, ¿no? No recordaba eso, pero ya digo, en la historia del Alcázar sí se acuerda, y esa torre, en los inventarios y en muchos documentos, incluso en época ya próxima al incendio, ¿no? Ya la desaparición, se seguía llamando Torre del Rey de Francia, ¿no? Porque se tenía el recuerdo de aquella presencia. Como digo, en esa torre arriba había una cámara rica, que está muy bien descrita, a veces incluso las piezas de mobiliario, estaba bien alhajada, con unos escritorios y un no sé qué, también con armaduras doradas. Era una cuadra, no era una habitación cualquiera, era una estancia rica, y allí es donde pasó por lo menos parte de su prisión, ¿no? Parte de su estancia en el Alcázar, el rey francés. Yo aprovecharía de decir que uno de los proyectos del actual equipo del Ayuntamiento es precisamente recuperar la casa de campo, que está hablando el profesor Manuel Herbetio, que es la casa de los Vargas, que Felipe II se la compra a Francisco Vargas y la hace suya, ¿no? Como patrimonio real. Y esa la tenemos todavía, está ahí, la casa de campo. Es verdad que ha sufrido unas transformaciones en el siglo XX que han sido dañinas, entonces la primera actuación la vamos a empezar este año, es quitar todos esos añadidos que se han producido en los años 60 y 70 y que han dañado su imagen, ¿no? Entonces recuperar, el proyecto principal será la rehabilitación integral de esta casa de los Vargas, y hacer un centro de interpretación de lo que era en origen la casa de campo. ¿Por qué se llama la casa de campo la casa de campo? Luego también interpretar cuál es la vinculación con la monarquía española, la vinculación con la designación de Madrid como capital del reino, como corte permanente en 1561 por Felipe II, de corte permanente en Madrid, que luego derivará en la capitalidad del reino. Y luego también hacer una interpretación de la evolución de la casa de campo hasta el siglo XX, contando también todas las infraestructuras de la guerra civil que tiene, la flora, la fauna, etc., ¿no? Y es un proyecto que empezaremos este año ya, los primeros pasos, pero esperemos que en 2, 3, 4 años tengamos esa joya que está ahí, pero está oculta, pues la hayamos pulido, rehabilitado, y ya no solo la casa de campo, sino todos los jardines de Felipe II, que tenía ahí, que están muy bien documentados, que es lo que plantaba, y luego también las galerías de burlas, que están todavía ahí y que son un testimonio, que quedan muy pocos en Europa, no sé si en Chequia, en Francia y en Italia, 4 o 5 ejemplares en toda Europa, y que están ahí como una galería también de diversión y de sorpresas, y que la tenemos ahí, ¿no? Entonces es recuperar todo eso para Madrid y que esté abierto al público, ¿no? Entonces esperemos que para el año 22-23, si todo va bien, lo tengamos acabado. Aprovechese también para restaurar la presencia de la intervención del arquitecto de Cámara de la familia real, José II de Lema, que estaba recogida en cartelas, que se ha dejado abandonado el nombre. Y sería también interesante como presencia de esta figura arquitectónica madrileña, José II de Lema. Había una última pregunta, y con esta pregunta yo creo que cerramos el acto de hoy. Si es tan amable. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerle la conferencia, que me ha parecido excepcional, y simplemente es una cuestión. Hace relativamente poco escuché a un guía turístico y demás que hacía ahí en el Palacio, hacía una exposición y decía como que los terrenos donde se asienta, que eran terrenos muy insalubres en cuanto a condiciones de humedad, o sea, que eran terrenos realmente malos en origen, y que luego la propia estructura donde está el palacio, pues que tampoco es apta para construcciones demasiado pesadas, porque tiene como que cede relativamente hacia abajo, y que con el tiempo pues eso podría acarrear daños en las estructuras de los edificios que están ahí. Entonces, bueno, me ha sorprendido que
si esto es así o no lo sé. Hombre, con lo que ha comentado usted de Sí. la posibilidad de que hubiese aguas o demás, pero que... Perdona que no he entendido, ¿el Palacio Real? Vamos, lo que es la zona del Alcázar, sí, del Palacio. del Alcázar, sí. Bueno, eso me sorprende. El tema de los terrenos sí que es cierto que es muy sorprendente, ¿no? Por ejemplo, a mí me acuerdo que me llamó mucho la atención la primera vez que vi que el Pardo era un sitio muy insalubre y efectivamente un pintor muy importante que es Carducho, el hermano mayor de Vicencio Carducho, murió allí, murió de fiebres tifoideas y era un sitio donde mucha gente enfermaba. Aranjuez también. Aranjuez hay muchísimos problemas en los veranos, muchas cartas, todos están enfermos, todos en la posesión, todos, desde el alcaide hasta el último operario, porque son insalubres, pues son terrenos con aguas y esas aguas se empantanaban y eso daba problemas, ¿no? Y entonces es verdad que hay bastantes palacios, la Fresneda, que es un palacio pequeño de Felipe II, también tiene muchos problemas, pero son en general los sitios que tienen aguas estancadas o, bueno, como el caso de los meandros del Tajo, pues aguas que circulan muy despacio, muchas y cercas. Yo en el Alcázar no sé, porque, en fin, el Manzanares está lejos y ya digo, esa barranquera enseguida se canalizó entera, se metió por la alcantarilla esa grande y, en fin, yo no creo que eso diera... Felipe II se queja de problemas de olor cuando empieza a vivir ahí. Muy gracioso, en una carta dice, no sé, yo creo que el mal olor se le echa la culpa a su valido, al pobre Éboli, que dice que es poco menos que un guarro, ¿no? Y dice, todo tiran ahí por las ventanas del apartamento, que vivía debajo de la reina, ¿no? En ese lado que hemos visto ahí dando, pues justo debajo de la reina vivía Éboli. Y dice, yo creo que es de ahí, pero la reina se queja de que hay una peste insoportable y no sé qué. Y enseguida le dicen, no, majestad, será de las cocinas. Y las cocinas que estaban allá abajo se sacaron y Felipe II mandó sacarlas muy lejos de palacio. Hoy eso nos parece rarísimo, que en un palacio las cocinas estén en otro edificio, a yo que sé cuántos. Pero entonces no, o sea, era porque las cocinas daban problemas de olores, es verdad. Pero yo salvo eso, pero eso no es que fuera insalubre el terreno. Y yo problemas de cimentación nunca he oído. Bueno, se me ha olvidado decirles, que es verdad que lo tenía aquí apuntado, que las dos torres grandes tuvieron, sí que es verdad que se abrieron. No sé si por un terremoto o por qué, pero Vega y Covarrubias tuvieron que sacar todos los cimientos, excavarlos enteros. Un maestro madrileño puso una denuncia porque dijo que eran unos ignorantes porque había que excavar por bataches, que es como hacer agujerillos separados, y que estos habían dejado todo al aire y que las torres iban a caer, y puso una denuncia ante el rey y tal. Y en el año 1548 es todo eso, bueno, ante el rey no, ante el príncipe Felipe, que está Felipe, justo cuando Felipe se iba a ver a su padre a Flandes. Y le pusieron una denuncia por eso. O sea que las torres, es verdad, se habían abierto, las torres grandes, y hubo que reforzar los cimientos. No lo sé. Yo lo había apuntado aquí porque pensaba, no sé si sería consecuencia también de estar sometido a esos asedios. No lo sé. No me parece a mí que esas piezas de artillería tuvieran capacidad de hacer temblar a esas torres, pero bueno. Es verdad que lo había apuntado y se me ha olvidado decírselo, pero yo no sé que hubiera problemas y desde luego con el Palacio de Yubarra o de Sacchetti yo nunca he leído que hubiera el mínimo problema de cimentación en el palacio. De nada, de nada. Mira que es sólido y macizo el Palacio de Sacchetti, con sus bóvedas y con sus... Y yo nunca he oído. Pero vamos, a lo mejor sí, yo no lo sé, no sé responderle si es cierto. Bueno, pues yo creo que solo queda agradecer al profesor Barbeito esta magnífica conferencia en lo que nos ha ilustrado y nos ha enseñado y convocarles al próximo jueves, que impartirá la conferencia de José Manuel Castellanos, que se va a centrar precisamente en los protagonistas de estos acontecimientos.
Muchas gracias por su asistencia y buenas tardes.